Mateo es licenciado en Comunicación Social, ex atleta de alto rendimiento y actual especialista regional de branding en Google Latinoamérica. También asesora los productos que ofrece YouTube como medio publicitario. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Yo muy bien, gracias por la cálida bienvenida. Qué frío. Gracias a todos por su tiempo, gracias Operación por la invitación y gracias fundamentalmente a la gente de Venado por darle prioridad al peatón. Vine caminando 15 cuadras y la verdad que pude notar eso en primera instancia de este lugar que visito por primera vez. Como decíamos al principio, me presentaban al principio, mi nombre es Mateo, me dicen Nano, soy licenciado en Comunicación Social, trabajo dentro de Google. En su momento fui atleta de alto rendimiento, ya no lo soy más, pero representé a mi país en una competencias de esgrima alrededor de todo el mundo y hace algunos meses publiqué mi primer libro sobre cuentos cortos de la vida cotidiana, pero hoy no les vengo a hablar de nada de todo eso. Vamos a seguir profundizando un poco sobre algunas tendencias dentro del mundo digital. Hablamos de audiencias, vamos a hablar de búsquedas, vamos a hablar de insights específicos sobre la gente interesada en seguros en Argentina. Así que con eso vamos a ir arrancando. Y si hablamos de tendencias en la pospandemia, por supuesto que hablamos de todo lo que causó la pandemia durante estos casi 2 años. Y lo primero que quería compartirles es esta imagen, seguramente muchos de ustedes ya la vieron, pero entre tantas cosas, una de las que trajo la pandemia fue un cambio completamente abrupto a modelos de negocios rígidos y básicamente provocó que muchas empresas, muchos negocios tuvieran que digitalizarse. Ahí pueden leer, es un meme básicamente, como pensábamos que no teníamos que cambiar nada, que estábamos bien, y de repente nos agarró una pandemia global, nos dijo todos para adentro y ahora hay que hacer todo de manera digital. Frente a estos cambios, como vengo diciendo, digital específicamente fue la única solución o la única alternativa posible para muchos negocios y para muchas empresas en todo el mundo y por supuesto también en Argentina. Y digital, nos guste o no, afortunadamente, además de ser una forma de resolver nuestro negocio, de buscar nuevas formas de negocio, es una lupa en el comportamiento, una lupa hacia el comportamiento de los seres humanos en un montón de formas. Lo que ven acá en la pantalla es la tapa de un libro que leí hace algunos meses de un ex analista en Google que habla un poco de cómo las búsquedas nos muestran de manera verdadera quiénes somos y qué es lo que nos interesa. Para ponerles un ejemplo bien rápido, seguramente en las redes subamos fotos de nuestros perros, muy contentos, muy lindos, tengamos muchos likes, pero probablemente estemos buscando en Google o en otras plataformas también cómo hacer para que ese bendito perro deje de hacer pis donde no corresponde, que se porte bien finalmente y que deje de romper el sillón. En este libro se abordan un montón de esas tendencias y vamos a ver entonces, para empezar a hablar de las tendencias post-pandemia, qué es lo que nos dicen las búsquedas respecto al comportamiento de los latinoamericanos en los últimos años. En principio vemos que desde el inicio de la pandemia, marzo 2020, las búsquedas sobre contenido en casa aumentaron un 900% mes contra mes. Por supuesto, a medida que fue avanzando la pandemia nos fuimos acostumbrando, dejamos de buscar actividades para hacer en casa, cómo aprender en casa, etcétera, etcétera. Y al día de hoy, afortunadamente, vemos que hay un cambio muy marcado entre actividades que estábamos obligados a hacer en casa, por ejemplo, tarea en casa, o un poco más directo, quedarse en casa. Todas esas búsquedas decrecen año contra año cuando comparamos 2021 contra 2020 y empiezan a aparecer aceleraciones de búsquedas de actividades que nos gustan hacer en casa. Por ejemplo, pasar el domingo en casa, fundamentalmente abrigados, ejercicios para hacer en casa, qué hacer si estoy aburrido o aburrida en mi casa, etcétera, etcétera. Y volvimos a incrementar la cantidad de búsquedas, de preguntas o inquietudes que teníamos o tenemos desde siempre a medida que se abren estas actividades y los mercados empiezan a ser un poco más flexibles. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera? Son búsquedas que vieron un incremento muy elevado en el año 2021 contra el año 2020. Y si dejamos de lado el motor de búsqueda y nos ponemos a hablar de YouTube, vemos que en Latinoamérica y también en Argentina sucede algo parecido. Desde el inicio de la pandemia, marzo 2020, vemos una tendencia muy marcada en el aumento del tiempo de consumo en todos los países de la región que conforman esta gráfica y por supuesto también en Argentina. Básicamente estábamos en casa, empezamos a utilizar con mayor frecuencia la plataforma de YouTube para consumir contenido como veíamos antes, que nos entretenía, que nos enseñaba, que nos relajaba, etcétera, etcétera, y todo esto se mantiene.
De hecho, pequeño ejercicio acá en vivo. ¿Cuántos de ustedes, si me ayudan levantando la mano, vieron un video en YouTube en los últimos 3 meses? Bueno, bastantes. ¿Un mes? Bastante. ¿Una semana? ¿Ayer? Ayer no vieron. Estaban trabajando muy bien. Bueno, pero efectivamente vemos un aumento en la tendencia de consumo de YouTube en los últimos años. Esto, de hecho, pasó hace 2 días. Esta es la televisión en mi casa y fíjense cómo estaba viendo YouTube dentro de la televisión y, sin pensarlo, de verdad sucedió esto, se lo compartí a Rodri antes de venir. Una compañía de seguros apareció como publicidad, un poco subiéndose y adaptándose a todas las tendencias que les venía hablando en los últimos 2 años del consumo en YouTube y, por supuesto, en el cambio en las búsquedas. La única respuesta a todos estos cambios, como vengo diciendo, es adoptar una estrategia digital y dentro de esa adopción de una estrategia digital es fundamental entender a las audiencias. ¿Por qué es fundamental entender a las audiencias? Básicamente porque, según Nielsen, una selección correcta de audiencias para cualquier campaña puede generar hasta un 9% de impacto en el retorno sobre la inversión. Puede parecer mucho, puede parecer poco, pero es un 10%, por supuesto que entran muchísimas variables en juego para impactar en el retorno sobre la inversión, pero efectivamente es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de adoptar estrategias digitales o pensar nuestras campañas para poder cumplir sus objetivos de negocio. Utilizar audiencias, más allá de lo que menciona Nielsen, en YouTube específicamente también funciona muy bien. No me voy a meter en detalle en los números, simplemente compartirles que aquellas campañas en YouTube que utilizan audiencias de manera correcta funcionan mejor, por supuesto, que aquellas que no las utilizan. Vamos a ver más adelante un ejemplo de una marca en Estados Unidos y la diferencia entre utilizar audiencias de Google con la información que mencionaba Rodri y utilizar audiencias únicamente con información demográfica. Otra cuestión para compartirles respecto a audiencias, una frase que me gusta mucho y que leí hace algunos días. Este es Rory Sutherland, uno de los VPs de Ogilvy, una de las agencias creativas más importantes e influyentes a nivel mundial, y dice que las marcas que se basan en un entendimiento profundo de una verdad psicológica universal tienen una ventaja competitiva infinita. Básicamente, si ustedes son una marca que entiende muy bien a quién le tienen que vender el seguro y qué quiere esa persona que está buscando el seguro, van a tener una ventaja competitiva superior por ejemplo, comparándola contra una ventaja tecnológica. Tienen que enfocarse en entender a su audiencia qué es lo que quiere y poder ofrecerle eso que quiere en el momento indicado. Afortunadamente en Google, como mencionaba Rodri, y toda la inteligencia del día de hoy, machine learning, datos, señales, etcétera, etcétera, nos permiten poder captar un montón de señales. Por día Google recibe y analiza más de 2.5 millones de terabytes de datos. Terabytes es un montón más que 1 gigabyte y 1 giga es un montón. Las evaluamos, las segmentamos y así es como podemos encontrar a aquella persona que está interesada en comprar seguros para que ustedes puedan compartirle su mensaje. De hecho, al día de hoy tenemos más de 200 señales programáticas y eso les permite poder encontrar, por ejemplo, a una persona que está próxima a casarse o que está próxima a tener un hijo y que además está interesada en comprar un auto, entre muchísimas otras variables que pueden ustedes aprovechar al día de hoy, teniendo en cuenta toda esta información. Esto no es otra cosa más que decir que con la información ustedes pueden encontrar al consumidor correcto en el momento indicado y, si trabajan muy bien la parte creativa, compartirles un mensaje relevante. Simplemente para dar un ejemplo, poder encontrar a una persona de 24 a 44 años que está viviendo en la provincia de Santa Fe, que está próxima a comprar un auto, que realizó búsquedas sobre comprar un auto, un modelo en específico, que está viendo video dentro de YouTube sobre el auto que le interesa y que además se encuentra, supongamos, a unos 30 kilómetros a la redonda de su local. Y por supuesto llegarle con un mensaje relevante, decirle que puede compartirnos sus datos y así podemos llamarlo en 24 horas para ofrecerle nuestros servicios. Esto parece nuevo, parece mucha información, futuro, tecnología, etcétera, etcétera, pero no deja de ser lo que vienen haciendo las marcas desde el inicio de los tiempos. Desde que empieza el marketing, desde que alguien quiere vender algo, está intentando buscar a la persona correcta en el momento indicado y compartirle un mensaje que logre el objetivo que esa persona tiene, que en marketing, por supuesto, es la venta de un producto. Pero, si me pongo un poco más romántico, un poco el amor es eso también.
encontrar a la persona correcta, en el momento indicado, y decirle las palabras que uno quiere decirles. Entonces son actividades que venimos realizando desde el inicio de los tiempos, simplemente hay que pensarlo un poquito de manera diferente y aprovechar todas las señales que tenemos al día de hoy para lograr ese objetivo. Les decía que íbamos a ver un ejemplo. Acá Vanish en Estados Unidos encontró que utilizar audiencias basadas en la información de Google genera un 13%, o le generó, mejor dicho, un 13% de incremento en las ventas en los locales físicos versus la información demográfica. ¿Y qué está pasando en el mundo de las personas interesadas en seguros en Argentina? Les decía que les quería compartir información sobre específicamente esa audiencia. Vamos a ver entonces cómo está compuesta la audiencia de usuarios interesados en seguros en Argentina mayores de 18. Y en este caso lo que vemos es que el 54% de la audiencia es hombre, el 46% de la audiencia es mujer y el 70% de la audiencia de los usuarios interesados en seguros en Argentina tienen entre 24 y 54 años. Esto es un poco la data que nos permite entender a quién tenemos que hablarle, y no solo a quién tenemos que hablarle, sino también nos va a compartir cómo los podemos encontrar. Lo que vemos en la pantalla son listados de audiencias de Google. Rodri les explicaba que ustedes al día de hoy pueden utilizar toda la información que tenemos para poder seleccionar a quién le quieren compartir su mensaje. Y lo que vemos según la información es que la gente interesada en seguros en Argentina, por ejemplo, es afín a visitar lugares para tomar café de manera frecuente, es inversora de manera también interesante como para compartir. Y si nos vamos desde el punto de vista de qué están comprando, decimos que están comprando servicios financieros y que por supuesto están buscando autos y vehículos para adquirir. Y acá simplemente una pregunta para que vean cómo esta información puede impactar en sus decisiones, no solo en digital, sino también en cualquier aspecto de sus negocios. ¿Están pautando sus gráficas, supongamos, enfrente a los locales de café más importantes de la provincia? ¿Están pautando sus anuncios en medios que comparten noticias financieras? Simplemente algunas ideas de cómo la información que hoy en día todos ustedes pueden adquirir puede ayudarlos a llevar a cabo sus campañas y sus objetivos. Estos usuarios interesados en seguros en Argentina también están viendo estos canales dentro de YouTube. Y acá nuevamente una pregunta. La gente que está interesada en seguros está viendo esto. ¿Ustedes están viendo lo que esta gente está viendo? ¿Entienden por qué lo miran? ¿Piensan en crear contenido quizás de manera similar a lo que hacen estos creadores dentro de la plataforma? Afortunadamente, las búsquedas, como veíamos al principio, en la categoría de seguros crecen año contra año. Si miramos 2021 contra 2020, ese crecimiento es del 30%. Y para terminar el camino que venimos haciendo de la importancia de las audiencias, de las tendencias en la pospandemia, les quería compartir 3 puntos para poder cerrar. Quedaron todos con uno, pero son 3, no son el mismo. El primero es que el mundo pospandemia es completamente digital, cambió y hacia adelante lo único que hay son más cambios. El segundo punto es que encontrar al usuario correcto es esencial para que ustedes puedan cumplir con sus objetivos de negocio y puedan encontrar el rendimiento que están buscando en Google, en YouTube, pero también en cualquier medio en el que vayan a comunicar. Y por último, la información de Google puede ayudarlos a cumplir esos objetivos. La información está, simplemente es cuestión de que se animen a preguntar, de que se animen a buscarla y se animen entonces a unir estos 2 puentes y poder comunicar cada vez de manera más efectiva. Muchísimas gracias. Los dejo con lo que sigue del evento.